Dudas, comentarios. Todo bien hasta ahora, doctor, gracias. Terminamos de ver la persistencia del conducto arterioso. Va, gracias. Bien, sigue la coartación. Me dicen si se ve. Todavía no. No, ese no era yo. Se cruzaron. Ya. Gracias. Bien, entonces vamos a empezar con coartación. Bien, coartación es una palabra que viene del latín quartatio, que significa juntarse. Pero, ¿qué significa desde el punto de vista en patología? Es un estrechamiento que ocasione alteraciones en la hemodinámica, o sea que sea hemodinámicamente significativo, una obstrucción en algún punto de la aorta distal al origen de la subclave izquierda. Forma parte de un espectro de patologías que son obstrucción al arco aórtico o patologías izquierdas, las cuales pueden ser, la coartación pues es la, digamos, la más, pues de las más, puede ser de las más leves, pero generalmente la patología del lado izquierdo es muy complicada. La coartación como tal constituye 7% de las cardiopatías congénitas. Y este es el espectro al que se refiere. Dependiendo del grado tenemos pues bueno, aquí la arteria pulmonar, la aorta, y puede ser desde una coartación muy localizada, nada más así como si tuviera una membrana, a una lesión más que se llama tipo cintura, más apretado, y obviamente esto genera pues un problema para el paso de sangre de aquí a acá. Puede también estar tan apretado y llevar consigo una hipoplasia, es decir, una pobre formación del arco aórtico, hasta la atresia del arco aórtico o lo que también se llama la interrupción del arco aórtico. El problema en estas 1, 2, 3, es que aquí se vuelven dependientes de conducto totalmente, porque aquí las que van a estar manteniendo la circulación hacia abajo, pues son el conducto, ¿no? Esto está tan estrecho que no pasa nada, sino la circulación se está llevando a través del conducto. Bien, en cuanto a la coartación es de herencia multifactorial, se ha asociado a desórdenes como el síndrome de Turner y la de lesión 22q11.2. Constituye 1% de los casos de las cardiopatías congénitas críticas cuando hablamos de la coartación del recién nacido. Es ligeramente más frecuente en hombres, 1.3 a 1.7 veces. Y algo muy curioso es que algunos, bueno, son personas que nacen a finales de otoño o invierno. Entonces, eso es lo que algunos también ha llevado a pensar que quizá hay un factor viral durante la gestación que lleve a este tipo de problemas. Se asocia a otras patologías como puede ser aorta bivalva, conductos, CIB más frecuentemente, o constituir o ser parte de otras enfermedades como el síndrome de Sjögren, en la cual es una obstrucción casi de todas las, pues todo el lado izquierdo, ¿no? Hay alteraciones de la válvula mitral, alteraciones de la válvula aórtica, la coartación, y es una patología muy, muy complicada. Ahora, hay algunas teorías que intentan explicar el origen de la coartación. Son muy buenas, sin embargo, ahorita como vamos a ver, no nos explican todas las coartaciones. La mayoría de la mayor aceptada es la teoría de Skoda, en la que se ha identificado que
o esta habla de que probablemente se han identificado algunos cortes en los cuales en el sitio de coartación haya migración de tejido ductal hacia esa parte y al momento al nacer y que se cierra el conducto, pues retrae, ¿no? Recuerden que el conducto tiene una histología muy característica como tipo muscular y cuando se cierra retrae esta región y queda con coartación. Esa es pues muy buena teoría, ¿no? Hablando de la migración de las células, pero no nos explica, por ejemplo, coartaciones que estuvieran localizadas más abajo o más distales al conducto arterioso. Otra es la teoría hemodinámica, en la cual recuerden que hay medicamentos que inhiben las prostaglandinas, como es el paracetamol, y que las prostaglandinas ayudan a mantener el conducto arterioso abierto. Entonces, también se ha relacionado a que cuando en embarazadas se administran altas dosis de paracetamol, pues obviamente no es un cierre completo, pero sí un estrechamiento del mismo que lleva a que pase poquito, un volumen disminuido a través del conducto y eso lleve a una pobre formación de la aorta en esta región y que pues de ahí se origine la coartación. Y otra es que la teoría embriopática en la cual nos dice que esta región para yuxtaductal de la aorta que está en concordancia con el conducto se migra o como que se jala para arriba y entonces altera toda la estructura de acá y al momento de cerrarse el conducto también queda coartado. Bien, en casos no diagnosticados, 75% de los pacientes fallecen a los 46 años. 90% fallece a los 58 años. Pueden presentar falla cardíaca a la edad de 30 a 40 años, ruptura de aorta a los 20 o 30 años, hemorragia intracraneal y endocarditis a los 20 o 30 años también. Pero 20% van a cursar asintomáticos. Esto depende del grado de estrechez. La aorta, sí, la aorta como tal es una estructura muy interesante de analizar en toda su arquitectura. Órale, está muy iniciación ¿qué? Filosófica. La aorta como es una estructura muy interesante de revisar, como les comentaba, inicia desde su raíz que está compuesta por tres partes, desde el anillo, los senos de Valsalva y el anillo sinotubular. Y en algunas regiones de la aorta tiene torsiones sobre sí misma que la vuelve susceptible de tener en esas partes, pues lesiones, sobre todo en accidentes automovilísticos. En cualquier sitio distal a este vaso, podemos encontrar coartación. Desde el sitio donde esté el conducto arterioso, en la aorta torácica, incluso hay algunas coartaciones en la aorta abdominal. Son raros, la verdad es que de aquí para abajo son raros este tipo, o es menos frecuente, pero sí hay algunos casos de coartaciones más para acá. La mayor parte se localizan justo acá, que pues nos recuerdan a las tres teorías que hemos revisado. Hay una clasificación que es importante entender, que es la coartación en relación con el conducto. Porque de aquí o se va a explicar por qué algunos autores también la dividieron como coartación de la infancia o coartación crítica y la coartación del adulto. Y tiene que ver en su relación con el conducto. Vean, cuando la coartación es acá, antes del conducto arterioso, el estrechamiento está aquí antes de donde está el conducto arterioso, esto lo vuelve un problema. ¿Por qué? Porque el estrechamiento está acá. Entonces, al momento de que se cierre el conducto arterioso, prácticamente esto puede quedar súper disminuido y entonces ya no habrá flujo de sangre hacia la aorta descendente.
En este momento, entonces, este tipo de coartación se vuelve conducto dependiente para la circulación sistémica, la coartación que se encuentra antes del conducto arterioso. Si se encuentra paraductal o yuxtaductal, que es lo mismo, pues no es tanto problema porque se puede cerrar el conducto, pero todavía va a pasar sangre por acá. Y si es postductal, pues aquí aunque se cierre el conducto tampoco pasa nada porque la coartación está después. Entonces, pues también va a pasar sangre. Y estas son las que se presentan más en adultos. Esta es la que se presenta en el recién nacido y que se llama, es una de las cardiopatías congénitas críticas que se busca detectar con el tamiz. Entonces, el hecho de que esté antes del conducto la vuelve conducto arterioso dependiente. Y de ahí su clasificación, pues como ven, es preductal o infantil, disculpen, o postductal o del adulto. Y hay otras clasificaciones que no voy a leerlas todas, nos lo clasifican de acuerdo a si tienen lesiones acompañantes. Por ejemplo, C y B, que es la que regularmente suele ir acompañada con la coartación. Amato es el último que hizo una clasificación en el 91, es un autor japonés. Él también la clasificó como una coartación de aorta simple o que tiene defectos cardíacos mayores, ¿no? Algunos otros problemas como hipoplasia del callado de la aorta, porque, bueno, de eso también dependerá el tratamiento que le podamos ofrecer al paciente. Pero ¿cuál es la importancia de esto? Vean aquí entonces, esta es una coartación en la cual pues está el estrechamiento, no hay tanto problema a nivel del arco aórtico, pero aquí en estas donde hay hipoplasia del arco aórtico, se forma más chiquito una coartación de tipo tubular. Aquí entonces, incluso en esta también porque es preductal, al momento de cerrar el conducto, pues aquí ya no va a pasar nada. Vean incluso esta es una hipoplasia severa del arco aórtico todo, y lo que está manteniendo la circulación para acá abajo es el conducto arterioso. Entonces, al momento de cerrarse, pues problema. Ahora, al momento también de tratar esto, es muy diferente tratar una coartación bien localizada después del conducto arterioso, digamos nada más esta región, a tener que tratar todo esto, porque de eso también depende la técnica quirúrgica que tenemos que ocupar para poder corregir este problema. Entonces, la fisiopatología depende, como en todo, del grado de estrechez y de si hay lesiones asociadas. Si está muy apretado nos dará mucha sintomatología, si no, pues incluso son aquellos que llegan adultos y nunca se dan cuenta o no se dan cuenta hasta que tienen algún problema. Y si tiene una CIB asociada, pues también se encuentra el soplo y también al momento del diagnóstico, pues se encuentra que también tiene coartación. Bien, vamos a analizar entonces la fisiopatología. A mí siempre me gusta seguir como el camino de la sangre porque así es más fácil de entender. Entonces viene la sangre por venas cavas, ingresa al atrio derecho, ventrículo derecho, arteria pulmonar, regresa por las venas pulmonares al atrio izquierdo, ventrículo izquierdo y es eyectada a la aorta. Aquí en la aorta se encuentra una obstrucción o una estrechez. Entonces, esto condiciona a que exista una poscarga incrementada sobre este ventrículo izquierdo. Esta poscarga incrementada o sobrecarga sistólica llevará a que se desencadenen mecanismos compensatorios. ¿Cuáles son? Pues primero será una hipertrofia de este ventrículo intentando pues a vencer la resistencia y hacer pues lograr su función de bomba, ¿no? De cumplir con el gasto cardíaco que se necesita. Inicialmente, como en todo, como en la fisiopatología de la falla cardíaca, pues se va a mantener gracias a estos mecanismos compensadores. El problema será cuando este ventrículo izquierdo con el tiempo, pues recuerden que la hipertrofia no es, pues, ok, sí, se hacen células más grandes, más fuertes, pero eso también requiere mayor aporte de oxígeno y las coronarias pues no se van a multiplicar tampoco. Entonces, hay un aumento de la demanda de oxígeno con un déficit pues que no lo logra cumplir. Entonces, también empiezan a sufrir estas células de acá
y esto llevará después de la hipertrofia a dilatación y el paciente caerá en falla. Ahora, de hecho, recuerden que desde el momento en que hay alteraciones en la arquitectura ventricular, eso empieza también a desencadenar mecanismos neurohumorales que son característicos de la falla cardíaca, como adrenalina, noradrenalina, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aparte de que ya tenemos aquí un estrechamiento y es eyectada toda la sangre acá, entonces aquí hay un aumento de la presión en esta parte de la aorta, que es toda esta aorta descendente y los brazos supraórticos. Eso también lleva a que, como mecanismo también para liberar esta presión que está dentro de los vasos, se empiecen a formar nuevas vías que se llaman colaterales aortopulmonares. Estas colaterales son como nuevos vasos como estos que tenemos aquí, que intentan descomprimir a la aorta ascendente, mandando la circulación a otra parte. Entonces, interfiere, como dice aquí, severidad de la estenosis, obviamente entre más apretada, mayor será la sintomatología, el gasto cardíaco, que pues nos habla de un estado de falla cardíaca, y la circulación colateral. Entonces, cuando tenemos una coartación solita, esta bonita que todos preferimos tratar como esta, pues se asocia con hipertrofia miocárdica, que pues es un problema, ya vimos por qué. La FEBI puede estar, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo puede estar normal a expensas de este mecanismo compensatorio. O también puede estar incrementada porque al hipertrofiarse todo esto, pues recuerden que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo nos habla de la cantidad de sangre que es eyectada en términos de proporciones, no de volumen, sino es como de lo que ingresa aquí, qué porcentaje es eyectado. Entonces, al haber mayor hipertrofia y limitar también en cierta medida, en cierta proporción el volumen intraventricular, todo lo que entre, pues va a ser eyectado. Entonces vamos a tener FEBIs por arriba de 80%. Ahora, a diferencia, la coartación crítica, la que se presenta en recién nacidos, que es preductal, aquí vamos a tener disfunción sistólica del ventrículo izquierdo también, congestión venosa pulmonar, porque está tan apretado también, aquí, está tan apretado, que esta presión se empieza a reflejar sobre el ventrículo izquierdo, ¿ok? Y entonces incrementa la presión intraventricular izquierda. ¿Y a dónde se va a reflejar? A través de mitral se va a reflejar al atrio izquierdo, y del atrio izquierdo lo va a reflejar por venas pulmonares hacia el lecho pulmonar. Y eso se denomina hipertensión venocapilar pulmonar. Ojo, no es hiperflujo, este es como de manera retrógrada o del otro lado. Esta hipertensión venocapilar pulmonar también puede llevar a hipertensión arterial pulmonar. Y bueno, cuando hay gasto cardíaco comprometido, llevará a disminución de la perfusión miocárdica también. Obviamente, pues hay un problema aquí dentro de todo el ventrículo izquierdo. Ahora, es característico que estos pacientes tengan hipertensión arterial. De hecho, es uno de los datos más importantes y que suelen preguntar. ¿Por qué? Muchas veces la respuesta que cuando se le pregunta a alguien, a algún interno residente, ¿por qué hay hipertensión arterial en la coartación? La respuesta más común que suelen dar es que pues es por toda la presión que está aquí arriba, se refleja en la presión que se toma en las extremidades superiores. Esto no es del todo cierto, más bien se lleva a cabo porque hay un sitio de estrechez y entonces la perfusión de aquí hacia abajo es menor. Es casi es un estado de falla, de hecho, en el cual al haber menor perfusión, esta señal de que hay menor perfusión llega a que hay una baja presión en los riñones y por lo tanto se empieza a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona.
Recuerden que este sistema, su meta es incrementar la presión arterial mediante la reabsorción de sodio y agua. Entonces se activa porque no hay una adecuada perfusión sobre el riñón y el paciente se presenta con hipertensión arterial sistémica. Pero algo muy interesante, solo vamos a ver una presión más incrementada en las extremidades superiores y disminuida en las extremidades inferiores. ¿Y esto por qué es? Por el estrechamiento. Bien, entonces el cuadro clínico en el neonato, cuando es la coartación crítica, como esta que ya dije varias veces, la sintomatología suele verse a partir de la segunda semana de vida, cuando este conducto arterioso ya se cerró totalmente. Y entonces el paciente se presenta con falla cardíaca, choque cardiogénico, llegan a urgencias con un cuadro parecido a la sepsis neonatal, están con enterocolitis, con falla renal, adquieren una coloración terrosa, pálida, muy, muy fea, de un bebé que está muy mal, grave. Y entonces aquí es tratamiento quirúrgico urgente. Cuando no es preductal, cuando es de las otras, o sea, de presentación en adolescentes y adultos, el cuadro clínico se caracteriza por que son pacientes que tienen discrepancia de pulsos y tensión arterial entre miembros superiores e inferiores, siendo mayor en la parte en las extremidades superiores que en las inferiores. Los pulsos en las piernas, en las femorales, en los pies, se sienten muy disminuidos a diferencia de los que podemos sentir en las extremidades superiores. Incluso si les tomamos la presión, habrá una diferencia mayor a 20 entre las extremidades superiores e inferiores. Aparte, el impulso precordial estará desplazado por hipertrofia del ventrículo izquierdo, nos va a desplazar también el ápex. Es característico un soplo sistólico eyectivo en el borde esternal superior izquierdo y la base con irradiación al área interescapular. Pero también en algunas ocasiones se puede auscultar un soplo sistodiastólico en región anterior, lateral y posterior del tórax. Sopla por todas partes. Y este soplo sistodiastólico no hay que confundirlo con un soplo continuo. Recuerden que el soplo continuo, el característico del conducto arterioso, sopla acá y de las colaterales aortopulmonares. Sopla acá y nos tapa el segundo ruido. El soplo sistodiastólico sopla, escuchamos segundo ruido y vuelve a soplar. Esa es la diferencia. A veces, pues, en oídos que no están muy entrenados, quizás suene igual, bueno, no hay tanto problema, ¿no? Pero ¿qué es lo que produce este soplo sistodiastólico? Son las colaterales aortopulmonares, que las escuchamos como está pasando sangre por acá. Finalmente, estos son neovasos de mala calidad, estrechos, que su función pues, es liberar toda la presión que está aquí. Y las vamos a escuchar en todo el tórax. Bien, ¿qué más tienen estos pacientes? Tienen una anatomía muy característica con un pobre desarrollo de extremidades inferiores. Son como aquellas personas que van al gimnasio y nunca hacen pierna, así. Hay un hipodesarrollo de la cintura hacia abajo, las piernas son muy delgadas, suelen ser extremidades frías, y arriba pues tienen esta constitución, están así como triangulares, con sus patitas bien flaquitas, y el tórax suele ser abombado también. Suelen tener cefalea recurrente y con el ejercicio, sobre todo desde extremidades inferiores, tendrán claudicación. ¿Qué es claudicación? Claudicación es que al momento de hacer alguna actividad produce un dolor intenso, sobre todo de los músculos gastrocnemios. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Quedó entendido el cuadro clínico y la fisiopatología? Doctor, una pregunta.
En cuestión de los neovasos, usted mencionó que no iban a tener mucha función, pero como tal, ¿sí ayudan a descomprimir la presión en los pacientes o de plano no ayudan en nada? Sí, sí ayudan a descomprimir la presión. De hecho, entre más tiempo tengan con la coartación, más colaterales van a tener. Que sería en el caso de los pacientes que no presentan síntomas que como mencionó al principio. Ajá, Ok, Doc, gracias. de nada. ¿Alguna otra duda? Doctor, dijo que el soplo sistodiastólico se escuchaba en los dos ruidos, ¿verdad? Escuchamos el cierre de tanto o sea, del primer ruido como el segundo ruido. Y en el soplo continuo, el soplo mismo nos tapa el segundo ruido. Ok, gracias. ¿Sí? Ok. Estudios complementarios. Bueno, en el electrocardiograma, en un recién nacido puede ser inespecífico, porque a ellos no les da tanto tiempo de hacer hipertrofia ventricular izquierda, acaban de nacer, entonces ellos van a estar caracterizados por un electro de choque, que sería con taquicardia, ¿no? En uno ya más avanzado podemos encontrar hipertrofia ventricular izquierda. Este trazo, vean cómo es un electrocardiograma, 12 derivaciones. Si vemos intencionadamente B5, B6, que son estas de acá, hay unas Rs muy altas, ¿ok? Esas profundas en B1, B2, que nos hablan de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Incluso el eje pues está más hacia la izquierda. Bien, la radiografía. En neonatos vamos a encontrar cardiomegalia, pero es por dilatación, es por falla, incremento de marcas vasculares. Y ya en adultos podemos encontrar o no cardiomegalia. Todo esto depende del grado de estrechez. También son características el signo de 3, signo de Ressler y signo de la E o 3 invertido, que solo lo vamos a ver con trago de bario. Vean como en un recién nacido nos dan estas grandes cardiomegalias, pero no es por hipertrofia, es por dilatación. La dilatación es un fallo del ventrículo como tal, es como decir que da de sí el ventrículo y entonces ya no puede más y se dilata. Y podemos encontrar pacientes que no tengan tanta cardiomegalia como este. De hecho, ni tiene cardiomegalia, es más como pícnico, podría incluso pasar como normal, ¿no? Este es el signo de Ressler, que es como erosión sobre las costillas por estas colaterales que van aquí hacia estos vasos subcostales. Y entonces la presión misma también va erosionando las costillas. Y en la radiografía aparece como mordidas. Se llama signo de Ressler, muy característico. El signo del 3. El signo del 3 es digamos, es un poquito difícil, porque aquí nos habla, se ve como una dilatación preestenótica, imaginen que es un 3. La dilatación preestenótica, la estenosis, y una dilatación postestenótica. O sea, aquí estaría el sitio de coartación, y eso pues nos da la imagen del 3. Ressler, signo del 3. Aquí vean, aquí se ve más bonito, ¿no? Signo del 3. Y el signo de la E o 3 invertido, solo lo vamos a ver con un trago de bario. La misma dilatación antes de la estenosis, porque antes del estrechamiento, antes del sitio de coartación, es común que esta parte se dilate y también la post. Aquí se dilata por toda la presión que está manteniendo aquí, ¿no? De hecho, es el sitio donde más presión debe haber. Y aquí por todas las alteraciones durante la formación del vaso. Entonces, aquí con un trago de bario vemos la dilatación pre y la post, que es el signo del 3 invertido o la E. En el eco nos ayuda para hacer una evaluación anatómica y funcional
tanto de la aorta como del ventrículo izquierdo, descartar lesiones asociadas, recuerden la más común es la C y B, y permite también evaluar el gradiente de presión, es decir, la diferencia de presiones entre de aquí a acá. Vamos a ver este trazo, este es un eje, ay, perdón, supraesternal, en el cual vemos aquí el arco aórtico. Aquí está el arco aórtico, aquí están los vasos supraórticos, el otro vaso, y aquí está el sitio de coartación. Después viene la aorta descendente. Es una coartación muy localizada, nada más es este sitio. Y otras, este bebé como dio problemas, vean como arco aórtico, y vean, se hace todo esto chiquito, y después, este es el arco aórtico, todo esto hipoplásico, y ya después adquiere su tamaño de nuevo. El eco es bueno para diagnosticar, es muy buena opción, pero a veces tenemos el problema de que si son coartaciones más abajo de donde alcance mi transductor, pues no las voy a ver. Esa sería su limitación. Por lo tanto, tengo otros estudios, como puede ser la angiotomografía, que incluso me permite hacer reconstrucciones bastante útiles para planear el tratamiento. O la resonancia magnética, ¿no? Vean aquí este estrechamiento, se ve bien bonito. Sí, arco aórtico, el estrechamiento y aorta descendente. O esta, que esto es este sitio. El cateterismo también me ayuda para diagnosticar y para tratar. Define bien el arco aórtico, si hay presencia de hipoplasia o no, si hay lesiones asociadas. Vean aquí en esta angiografía cómo viene el arco aórtico y el sitio de estrechez. Bien, ¿cuál es el tratamiento? Si estamos con una coartación crítica del recién nacido, pues lo primero hay que estabilizar al paciente. Van a requerir de apoyo con aminas, hay que tratar la falla, e incluso hay que pasar la ventilación mecánica. Hemos dicho que es una cardiopatía conducto dependiente, entonces una de mis acciones también será pues intentar mantener este conducto abierto. ¿Qué es lo que tengo que hacer para mantener un conducto abierto? Bueno, pues recordar todas las situaciones que lo mantenían abierto. Uno es las prostaglandinas. Este medicamento se cuenta en el mercado, es el Alprostadil, se pone en infusión y pues abre el conducto. Es efectivo, la verdad, pero obviamente entre más grandes, pues más difícil van a ayudarnos. Como todo medicamento tiene efectos adversos, dentro de que los incluyen que el bebé puede presentar fiebre, apneas o hemorragia. Entonces, a veces les inicias la prostaglandina, hace una apnea y lo intubas. Lo debemos tener con líquidos, con balances positivos, no deshidratarlo, sino que tenga un buen volumen circulante para que se mantenga ese conducto abierto. Y obviamente, por favor, limitar la cantidad de oxígeno. Si está intubado, lo menos posible de oxígeno que tengan. Si no está intubado, no le pongan oxígeno suplementario, porque recuerden que el oxígeno es súper efectivo para cerrar el conducto. O es uno de los factores muy buenos para cerrar el conducto. Si quieren que viva el bebé, no le pongan oxígeno. Desgraciadamente, muchas veces nos hemos encontrado pacientes con cardiopatías congénitas dependientes de conducto que tienen el oxígeno al 1000. No es lo adecuado. Para estos pacientes que están graves, podemos mejorar las condiciones mediante una angioplastia con balón o la colocación de un stent mediante cateterismo. Y el tratamiento definitivo, pues es el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico depende entonces de, pues, qué tan afectado esté. Les digo, las que deseamos siempre son esas coartaciones localizadas, como esta, en la que nada más es cortar y se hace una anastomosis término terminal. Y listo. Pero a veces cuando tienes hipoplasia del arco, si cortas aquí, no te va a alcanzar a pegar el arco aquí. Entonces, se tienen que hacer algo que se llama avance aórtico, que es hacer un tipo diferente de sección
y con con la parte del arco, de la aorta descendente, juntarla para intentar formar un arco. Ahora, si son coartaciones muy largas, pues es un problema porque no te va a alcanzar. Entonces ahí tenemos que o buscar colocar un tubo protésico o algunas otras opciones. El tratamiento por cateterismo está más dirigido sobre todo a pacientes adolescentes y adultos. Consiste en introducir un catéter que tiene un balón montado en sí con un stent. Entonces, se localiza el dispositivo en el sitio de coartación, se infla el balón y con eso rompes la estrechez. Después se coloca un stent para darle soporte al vaso y listo. El problema de este es que entre más chiquito se haga un paciente, por ejemplo, un recién nacido, no lo podemos hacer. Uno, tenemos la dificultad del tamaño de los dispositivos a veces, y otra es que pueden recuartarse, de hecho suelen recuartarse. Entonces, ya sabemos, un lactante, un neonato que se le hizo angioplastia con balón, seguramente se va a recuartar. En adultos se recuartan, pero en menos tiempo, o sea, en un tiempo más prolongado. Complicaciones, recuartación de 7 a 43% dependiendo de la edad y la técnica utilizada. También la técnica quirúrgica tendrá el problema de la recuartación porque a veces por problemas de cicatrización aquí en el sitio de anastomosis, pues puede llevar a un estrechamiento en el mismo sitio. Puede haber aneurismas, hipertensión arterial sistémica, sobre todo en aquellos pacientes que llevan mucho tiempo con la coartación. Finalmente, el sistema renina-angiotensina-aldosterona se perpetúa acompañado de cambios por la falla cardíaca y pues quedan hipertensos a pesar de que ya se trata. Ahora, secundaria a la técnica, estos pacientes pues pueden pasar un tiempo de isquemia en lo que se trabaja sobre la aorta. Y ese tiempo de isquemia, pues va a repercutir a veces en situaciones como paraplegia o isquemia medular. Afortunadamente es súper raro porque ya están bien medidos los tiempos y los cirujanos son muy hábiles, pero bueno, puede pasar. Ok. ¿Alguna duda respecto a esto? Yo tengo dos dudas, doctor. Sí. Me pregunto si la coartación de la aorta puede ser diagnosticado con un Doppler fetal. Ok. La coartación, no. Hay cardiopatías que sí se pueden, pero la coartación es difícil porque en el feto está metido el conducto, o sea, el conducto está pasando sangre y entonces nos dificulta eso al momento en la vida fetal, pues diagnosticarlo, porque se va a ver el flujo del conducto también. Ajá, sí, es cierto. Oh, gracias. Y también de lo que nos mencionó para evitar que se cerrara el conducto aórtico, era la limitación del oxígeno y la administración de prostaglandinas. Sí. Y me pregunto si estas tienen que ser simultáneas o si en el tratamiento solamente se tiene que utilizar uno y en qué momento tiene que iniciarse. Es todo, son todas las medidas. Inicias prostaglandinas, no le pones oxígeno y líquidos con balances altos. Gracias, doctor. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No, doctor, muchas gracias. Doctor, ¿Sí? también habíamos visto que el uso del tratamiento con balón, ese probablemente iba a causar una coartación eventual. Y me pregunto si el stent, ese puede funcionar, por ejemplo, aplicarlo a un niño y que a pesar del crecimiento siga funcionando. Fíjate que en neonat, bueno, en bebés tan chiquitos no ponemos stent, porque un problema que nos enfrentamos mucho en las cardiopatías de los niños es que el niño crece, pero el dispositivo no. Entonces, eso también puede generar problemas en el crecimiento, pueden migrar, se pueden mover, o no tenemos los stent del tamaño adecuado para ese tipo de bebés.
Entonces, por eso en los recién nacidos, sí, en niños chiquitos no usamos stent, nada más se hace el balón. Bien, ya entiendo. Gracias. ¿Sí? Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? Ok. Bueno, hablando con el doctor, pues a él le falta una clase y a mí también. Entonces, regresando, todavía me aguantarían un día más, en la cual veríamos las acianógenas. Principalmente me voy a enfocar dos, que son las más graves y las que tenemos que conocer. Bueno, de las que más tenemos que conocer. Las cardiopatías congénitas cianógenas son las que se caracterizan por presencia de cianosis. En general, todas las cianógenas suelen ser problemas graves que tenemos que operar al momento del diagnóstico, porque suelen ser cardiopatías dependientes de conducto o que se acompañan de muerte pues, a corto plazo. Hay dos principalmente que tienen buena sobrevida, que son la transposición de grandes vasos y la tetralogía de Fallot. Esos son temas clásicos de preguntas del Nacional, que son los que vamos a revisar. ¿Vale? Ahorita pues ya no me da tiempo de iniciar nada de eso. Entonces, pues sería regresando de vacaciones. Muy bien, pues espero que la pasen muy bien, descansen y nos vemos en una semana. Muchas gracias, doctor, igualmente. Gracias, Doc. Hasta luego, doctor. Hasta Muchas gracias, luego. Doc. Cuídese.